Dios te bendiga. Bueno, continuamos con este estudio de la historia de un pueblo. Vamos para la tercera parte. Y aquí vamos a mirar ya cuando el reino se ha dividido en casa del norte y casa del sur. Y vamos a hablar en esta ocasión específicamente de casa del norte. Y como siempre, compartiendo esta ayuda del PowerPoint, vamos a iniciar nuestro estudio. Recordemos que aproximadamente en el 930, antes de Machía, se divide el reino, donde igualmente fue consecuencia del pecado de Salomón, y ya viene Jeroboam y le hace el reclamo a Roboam, que es el hijo de Salomón, de que deben de cambiar las cosas, pero Roboam atiende más el consejo de sus amigos que de los ancianos, y les pone y les dice que va a ser mucho más riguroso que su padre. Entonces se divide el reino. El mismo Señor le habla a Roboam, que eso es parte, está, pues él lo ha permitido y que simplemente él se va a quedar con Benjamín y que el reino se divide. Entonces, aquí empieza algo y es que Jeroboam, que el nombre de él, como siempre hemos hablado, significa, los nombres tienen un significado, en este caso el pueblo contenderá a arrojar. Y se quedan 10 tribus con él. Esas son Efraín, Manasés, Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Dan, Aser y Neftalí. Vamos a mirar en Deuteronomios capítulo 16, versículo 16, porque esto nos vamos a algo bien interesante. Dice la palabra de Dios en Deuteronomios 16, 16: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en las fiestas solemnes de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Qué está hablando aquí? Que habían 3 fiestas o 3 citas donde todo varón, donde estuviera, tenía que ir a Jerusalén, a las citas, a las citas. Entonces, ¿por qué les explico o por qué les leo esto? Porque ahí estamos a entender, ¿cierto? ¿Cuál es el temor que tiene Jeroboam y que lo lleva a cometer un pecado? Que pecado, igualmente, como dice la escritura, es la infracción de la escritura, es la infracción de la instrucción que Dios ha dado a su pueblo. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 12, capítulo 12, versículo 25 al 33. Dice así la palabra de Dios. Dice aquí en mi Biblia el pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, presten atención a esto, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdote dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Allí hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo
en el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí está el pecado de Jeroboam. Y como rey hizo pecar al pueblo. ¿Qué hizo? Estratégicamente colocó en el norte, ¿cierto? En Betel y en Dan en el sur, coloca igualmente templos, sacerdotes, no levitas, fiestas diferentes a las que Dios estableció. ¿Para qué? Para que el pueblo no bajara o no fuera o subiera a Jerusalén, porque tenían que ir 3 veces al año los varones. Entonces digo, no sea que de pronto, ¿cierto? Se vayan quedando con Roboán. Entonces él establece estos lugares y ahí hace pecar al pueblo. Y ahí hace pecar al pueblo. Entonces aquí empieza, ¿cierto? Ya la separación. 930 se separan inclusive del templo, no van más a las citas donde se congregaba todo el pueblo y que habían 3 fiestas que no podían faltar los varones, donde estuvieran tenían que ir a Jerusalén, subir a Jerusalén, y eran las fiestas de panes sin levadura, las semanas y los tabernáculos. Entonces aquí el Señor, siempre en su misericordia y en su gran amor, Él siempre pone hombres y mujeres que a través de ellos nos recuerden el volvernos a Él, el que estemos en su palabra, el que igualmente en las circunstancias que estemos viviendo, lo mejor siempre en el Señor siempre hay una salida. Y el Señor siempre usa mujeres, hombres, que a través de ellos tú nos ministra y nos muestra el tomar el camino nuevamente. Entonces aparece Amós, Amós, y quiero que lo leamos, Amós, Amós 4, ¿cierto? Usted lo puede leer desde el versículo 6 al 11, pero en esta ocasión voy a leer solamente el 11, donde quiero que miremos qué es lo que hace el Señor a través de los profetas. Y ese es el llamado que Dios hace hoy en día para nosotros y para todo aquel que se haya desviado o que esté enseñando palabra diferente a la que Dios estableció. Él nos dice a nosotros, volvámonos a Él. Y Él dispone de hombres para que a través de sus vidas nos lleven a su palabra. El profeta es un mensajero, el profeta no es que te hable de tu futuro, de tus cosas personales, sino el profeta, una de las labores del profeta es que te vuelvas a la escritura, que te vuelvas a la escritura. Y en este caso es específico. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba separado, porque el pueblo estaba haciendo lo que él bien le parecía. Eso se había encargado Jeroboam como rey y el pueblo lo había seguido. Entonces, Amós capítulo 4 versículo 11 dice, y os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Ahí está hablando el Señor a través del profeta, le está diciendo al pueblo. ¿A quién específicamente? A Casa del Norte. A Casa del Norte o a Casa de Israel, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver los diferentes nombres que recibe. Aparece en Abdías, versículo 15. Aparece también Oseas, hijo de Beirí. Oseas 12 del 1 al 6. Claramente el Señor le manda a sus profetas que se vuelvan a Él en su misericordia. Insiste uno a través de otro, pero Dios siempre disponiendo. ¿Qué? Dios envió sus profetas para que se volvieran a Él. Aparece el estrón desde el hebreo, chud, que es retornar, volverse, enderezar, dar vuelta, es decir, dar la espalda al pecado y volverse a Dios. Que cuando ya se dice chud, ahí habla de techubá. Techubá es retornando a Dios o retornar a la escritura. Entonces, ¿de qué le estaba diciendo el Señor al pueblo? En Deuteronomios, en Deuteronomios, capítulo 28, vamos allá, Deuteronomio 28, en el versículo 49-54, 49-54, siempre el Señor, Él ha dado su palabra, su instrucción, el camino que hemos de tomar, también nos muestra las consecuencias de nuestros errores, si nos apartamos, pero igualmente está la misericordia de Él, que nos volvamos a Él, que Él nos permitirá restaurarnos, Él va a restituir, Él va a llevarnos a andar en sus sendas, pero hay que volverse de todo corazón. Pero él
advirtió y lo estableció en la palabra. Mira que está escrito en la Torá, porque el Señor al quien ama, corrige, enseña, instruye, pero al que no ama, pues no es pueblo. Pero si tú eres pueblo y te desvías del camino, Dios te llama, pero Él también te muestra. Mira lo que dice Deuteronomios capítulo 28, versículo 49, les advierte. Del 49 al 54, lo vamos a leer. El Señor traerá contra ti una nación si resultado de que tú no obedezcas. Y eso fue lo que pasó. Por eso el Señor les decía a través de los profetas, vuélvasen al Señor, vuélvasen a mí, pero no lo hicieron. ¿Y de qué le estaba guardando? Vea lo que está diciendo acá. Cuando tú lees todo Deuteronomio 28, habla de las consecuencias de estar con el Señor y consecuencias de no estar con Él. Y el versículo 49 específicamente, y es importante que lo tengan en cuenta porque eso va a pasar. Y eso pasa en el pueblo, a través de todo lo que vivieron en toda la historia de este pueblo. Entonces, el versículo 49 dice, el Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Presten atención a eso. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros, altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra, sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra del Señor tu Dios te hubiere dado. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Y pasamos al versículo 64 al 68, donde dice así la palabra de Dios. El Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de su vida. Y tendrás tu vida como algo que pende de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana por medio de tu corazón con que estarás amedrantado y por lo que verán tus ojos? El Señor te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrán quien os compre. El Señor siempre nos muestra el estar con Él y el estar sin Él. No es que el Señor nos castigue, no. Eso es como cuando está cayendo un aguacero y tú ves dónde escampar, debajo de un techo, te metes, allá estás guardado, pero está la lluvia. Si te sales, pues te vas a mojar. Igualmente pasa acá. Y se le está diciendo al pueblo, vuélvasen a mí, pero ellos no se vuelven. Y llega, ¿cierto? Durante todo este tiempo, porque en el 722, verifíquelo en internet, aproximadamente, del 930 al 722, fueron 200 años que el Señor a través de sus profetas le dijo, vuélvasen a mí, pero ellos no le hicieron caso, no le hicieron caso. Durante este periodo tuvieron 20 reyes, Casa del Norte. ¿Dónde aparece eso? En Primera y Segunda de Reyes. 9 dinastías, o sea que no una de una sola familia, sino 9 dinastías de diferentes tribus. Y aquí vamos a ver todos los que aparecen. Ahí están todos. Tú lo puedes leer, mirar, verificar en Primera y Segunda de Reyes, donde aparecen todos los 20 reyes, hasta el último, que es Oseas, hijo de él.
El Señor separó a Israel, o casa del norte, como lo vamos a ver ahorita más adelante, de la casa de David, de la casa de David. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17. Es para leerlo desde el versículo 1 al 23, pero yo quiero solamente hacer referencia al versículo 20 al 23. Segunda de Reyes 17, 20, 23. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es cuando vienen los asirios y toman a Samaria o Casa del Norte. Samaria es la capital de Casa del Norte o la Casa de Israel, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces vienen los asirios, los sitian, los tienen acorralados. El último rey de Casa del Norte es Oseas, hijo de Ela. Sí, porque hay que aclarar porque está el profeta, ¿no? Oseas, hijo de Beirú. Entonces, aquí vamos a leer lo que está pasando. Versículo 20 de Segunda de Reyes 17. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel y los afligió, los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Mire lo que se está cumpliendo Deuteronomio 28. Porque, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. ¿Qué fue el gran pecado? Haber puestos templo en Betel y en Dan, templos, sacerdotes y fiestas diferentes, para que no fueran a Jerusalén. Hacer su parecer, lo que él consideró, y eso separó el pueblo de Dios. Y ese fue el gran pecado. Dice el versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. ¿Sí se da cuenta? Versículo 23, hasta que el Señor quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. ¿Sí ve? Les había dicho, Chubá, Chubá, vuélvase, pero no lo hicieron. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. O sea que Casa del Norte es tomado por los asirios y son sacados de su tierra y esparcidos por todo el mundo. Miren lo tremendo esto, porque ahí se expande, ¿cierto? Esos hombres y mujeres que conocían del Señor y cómo el Señor en su soberanía, que lo vamos a ver más adelante, cómo Él llama al pueblo. Y el que es pueblo va a ser llamado. Y si tú eres pueblo, Dios te va a sacar. Dios te va a llamar. Con tu nombre te saca de cualquier sistema en que estés, de enseñanzas diferentes a la escritura, de dogmas de hombres, de doctrinas, de manuales, de todas esas cosas que Dios me sacó hace más de 20 años. Perdón, ya 20 años y que ya hace como 5 o 6 años me sacó de ahí. Y si el Señor te está llamando a ti, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él es soberano. El poder es de Él. Entonces aquí lo que vemos es que no obedecieron la instrucción de Dios. Durante 200 años, el Señor a través de los profetas les decía, Techubá, y no lo hicieron. Asiria 122, antes de Mashiach, lo toman cautivo y lo sacan de su tierra. Lo sacan de su tierra. Y ya, ¿cierto? Se confunden entre todas las naciones, que eso es un tema que más adelante lo vamos a ver. Pero aquí lo que estamos mirando en esa historia de este pueblo es que de a dónde viene y qué es lo que ha vivido este pueblo. Nombres que aparecen en la Biblia que hace referencia a las 10 tribus del norte. Mira, hay que tener en cuenta algo. La escritura no es escrita para todo el mundo. Se está hablando de alguien específico y hay que mirar de qué se está hablando. Si se está hablando de Israel, si se está hablando de Casa del Norte, de Casa del Sur. ¿A quién se está hablando y de quién se está hablando? Entonces, por eso es importante y me parece importante a mí que ustedes miren y verifiquen en su palabra, ¿cierto? Lo que les estoy diciendo. Pero yo voy a mencionar algunos. Voy a mencionar algunos. Mira, todos esos nombres los recibe Casa del Norte, o aquí como dice, Casa de Israel,
Efraín, muy importante, Efraín, acuérdese, Efraín es uno de los hijos que tuvo José en Egipto y que su papá, Jacob, era el segundo y lo pone como primero. ¿Por qué? Porque a través de él, Casa del Norte va a ser mucho más grande porque se esparce por todo el mundo. Casa de Judá se queda en Jerusalén, ¿cierto? Y ha permanecido ahí, a pesar de que también tiene su historia. Viene, también se le dice Samaria, que es la capital de Casa del Norte, los rebeldes de Israel, la rebelde Israel, de Jeremías 3:6, fornicaria adúltera, las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando el Señor en Mateo 15 dice, no he sido enviado sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aola, que significa tabernáculo de ella, ahorita vamos a leer algunos pasajes. Hermana mayor, flecha, gracia, desterrados de Israel, impuros, inmundos, huesos secos, muertos, y José. Y si hay muchos más, qué bueno que me los compartas. Pero vamos a leer alguno de ellos. Ezequiel 37:16. Ezequiel 37:16 dice así la palabra de Dios. Mira, mira, aquí lo dice muy claramente. Dice, voy a leer del 15, dice, vino a mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Está hablando de casa, Judá es casa del sur y los hijos de Israel es casa del norte. Toma, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. O sea que aquí está haciendo relación de que el palo de Efraín, pues Efraín que viene de José, de José. Recordemos que el primero que fue Jeroboam, Jeroboam, que fue el primer rey de Casa del Norte, es de la tribu de Efraín, es de la tribu de Efraín. Entonces, ahí se está corroborando de cómo se le llama. Ahora, en Ezequiel 23:4, Ezequiel 23:4, aquí vemos otro nombre. Vamos a leerlos del uno. Vino a mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos y allí fueron estrujados sus pechos virginales. Se llamaba la mayor Aola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías. Y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Aola, Samaria, la capital norte, se relaciona, entonces Aola, ¿cierto? Y Jerusalén, a Oliva. Esa la vamos a ver cuando miremos la historia de la casa del sur. Entonces ahí está hablando de Aola es tabernáculo de ella, o sea, ellos hicieron su tabernáculo. Eso fue lo que hizo Jeroboam, que fue el pecado que cometió y el pueblo siguió en él. En Zacarías, en Zacarías, capítulo 9, 9:13, aparece tu nombre. Dice Zacarías 9:13. Dice, porque he entesado para mí a Judá como arco, a Judá, casa del sur, como arco. E hice a Efraín su flecha, Efraín, casa del norte, flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Aquí está hablando de flecha. ¿Qué fue lo que pasó? Casa del norte, o en este caso, ahí está hablando de Efraín, fue esparcido por todo el mundo. Fue esparcido por todo el mundo. Fue esparcido por todo el mundo. Y miremos el Zacarías 11:7. Dice aquí la palabra de Dios. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. El contexto está hablando de Casa del Norte y de Casa del Sur. Aquí en este caso, Casa del Norte es gracia. Me llama la atención el tema de la gracia, que infortunadamente se ha manejado muy mal porque se toma la gracia como si hubiera aparecido hace 2000 años cuando el Señor estuvo aquí en la tierra. Resulta que la gracia existe desde Génesis 1:1
Y la gracia es la intervención directamente de Dios en nuestras vidas. No es la gracia que se ha manejado como si estuviera autorizando para que sigas pecando e incumpla la palabra de Dios y pongas tu parecer, así como lo hizo Jeroboam, que puso su templo donde le pareció, su fiesta donde le pareció, pero estaba apartado de Dios, totalmente apartado de Dios. Entonces aquí vemos que le coca gracia y es lo que vemos nosotros que es por pura gracia, eso es verdad, pero no una gracia que como que nos da un salvoconducto para seguir pecando. Entonces vamos a incumplir la palabra y entonces eso ya no se cumple, eso está obsoleto, eso ya cambió, Dios ya se modernizó. No, la palabra es eterna por siempre y para siempre. Y el Señor lo hizo, el Señor lo hizo. Y aquí lo estamos viendo. Claramente el Señor lo hizo con él y con el pueblo. Entonces, mis amados, aquí estoy compartiendo y estoy terminando la tercer parte de la historia de una familia, esperando y anhelando que sigamos creciendo en este conocimiento y que si tienes inquietudes, algo para aportar, que me lo hagan saber, escríbame, porque todos estamos en este caminar y queremos crecer. Dios le bendiga y hasta una próxima.